Bueno, y según informó el Instituto Nacional de Estadística, más de 200.000 personas trabajan en plataformas digitales. El INE entregó una radiografía respecto a este fenómeno que aumentó en masividad con la pandemia. Y para conversar sobre este tema nos acompaña en el estudio el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo. Subsecretario, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, Mariana, y a todos quienes nos acompañan en esta fría mañana de julio. Así es, terminando ya julio, subsecretario, queríamos entrar justamente en esta materia porque es claramente las aplicaciones digitales se han tomado el último tiempo, ya todos las utilizamos para distintas cosas, para pedir un automóvil, pedir comida, una pieza, una habitación, por ejemplo. Se ha hecho costumbre, ¿no es cierto?, cada vez más en los chilenos y chilenas. ¿Cuál es el análisis que se hace de este fenómeno? Si, por ejemplo, se acrecentó durante la pandemia cuando la gente claramente tenía menos posibilidades de poder acceder a estos servicios presencialmente, ¿cómo se analiza entonces este aumento de la utilización de las aplicaciones, pero también del empleo ahí mismo? A ver, las cifras que nos entrega el INE son muy relevantes porque nos permiten conocer por primera vez cuántas personas tienen una ocupación como primera actividad en plataformas digitales. Estamos hablando de gente que realiza sus emprendimientos desde casa, estamos hablando de gente que transporta pasajeros, las distintas plataformas que hoy en día convivimos. Lo importante es estas estadísticas que nos muestran que hubo un aumento importante durante la pandemia del uso de este tipo de mecanismos para poder trabajar y por lo tanto estas cifras nos van a poder permitir conocer por primera vez cuántas personas son. Estamos hablando de 200.000 personas, eso es un sector productivo relevante que llegó para quedarse. Y dentro de ello también sabemos que son cerca de 40.000 personas las que trabajan en las plataformas más conocidas de transporte, de delivery, entre otras. Y por lo tanto, eso nos va a permitir poderlas caracterizar. Sabemos que hay un poco más de hombres que de mujeres, pero que también hay una práctica que se instaló y hoy día nos está significando enfrentar de otra forma estas nuevas formas de trabajo y por lo tanto también empezar a regularlas, a reconocerlas como trabajo y al mismo tiempo implementar políticas que ayuden también a entregar seguridad social a un nuevo sector laboral. Eso se hace también una proyección para el futuro porque también los consumidores están cambiando su modo de consumir justamente, ¿no es cierto? Antes si se salía al supermercado, ahora uno puede pedir cualquier cosa por aplicaciones. Se está estudiando también que ese sector pueda ir al alza en los próximos meses justamente por el cambio en que la manera de que consumimos finalmente. Efectivamente, por un lado, estos tipos de aplicaciones van a empezar a ir en aumento, como hemos visto durante la pandemia, las compras por e-commerce han aumentado significativamente, esto está generando cambios importantes en el retail, pero también una parte considerable de estos grupos está trabajando de manera informal, lo cual también es preocupante, sobre todo mujeres que ocupan estas plataformas para poder desempeñar sus emprendimientos. Entonces, en ese sentido, esta proyección que vamos a poder ir observando mes a mes a partir de estas estadísticas experimentales nos va a ir permitiendo ir enfocando distintos tipos de política pública para estos distintos grupos. Desde aquellos que venden, por ejemplo, artesanías a través de Instagram, hasta los trabajadores de plataforma como los riders o los conductores que hoy día requieren de derechos laborales y también de una serie de políticas de seguridad laboral que vamos a comenzar a implementar a partir de la ley 21.431 que entra en rigor ahora el 1 de septiembre. Sí, queríamos justamente ahondar en este tema porque claramente el uso de las aplicaciones para la gente que está trabajando a través de ellas concita también, por ejemplo, precarización laboral, ¿no es cierto? Seguro social, ¿dónde está? Entre algunas otras cosas. ¿Qué va a tratar esta ley justamente? ¿Cómo va a resguardar a los trabajadores que estén usando estas aplicaciones, que estén trabajando a través de ellas? Bien, efectivamente, durante la pandemia hemos visto que las formas de trabajo están cambiando, el uso de tecnología está modificando la forma tradicional en la cual nosotros íbamos a una jornada durante 9 horas en un lugar de trabajo físico. Hoy día cada vez más común poder desempeñarse a través de estos instrumentos tecnológicos. En ese contexto, como gobierno, para nosotros el centro está en el trabajo decente y por lo tanto nuestra obligación es garantizar que cualquier forma de trabajo, sea a través de medios tecnológicos o no, tenga medidas que permitan entregar seguridad social, derechos y protección. En ese contexto, esta ley que se va a comenzar a entrar en vigencia el 1 de septiembre implica desde establecer contratos, significa que las empresas van a tener que entregar elementos de protección personal, capacitar a los trabajadores y también entregarle una serie de elementos que permitan garantizar que ese trabajo se realice de manera segura. Hemos visto durante la pandemia que estos trabajadores muchas veces están expuestos a accidentes laborales de otro tipo y por lo tanto, por mucho que sean novedosas y de formas atípicas de empleo, esta nueva ley va a exigir medidas de protección social por un lado, seguridad, cotizaciones y al mismo tiempo un trabajo muy activo de la Dirección del Trabajo que por un lado va a informar a los trabajadores y a las empresas cómo se aplica esta nueva normativa, pero también fiscalizar para que estos trabajadores que están expuestos a condiciones de accidentes, de robos o que en algunos casos tienen situaciones complejas,
puedan contar con la seguridad social que el Estado entrega. Sindicatos, por ejemplo, también es muy importante, ¿no es cierto?, que los trabajadores puedan hacer valer sus derechos y claramente la mayoría de las empresas cuenta con ello. Esta ley permite que finalmente los trabajadores a través de aplicaciones también puedan formar sindicatos, por ejemplo. A ver, la ley reconoce en estos trabajadores tanto la modalidad de dependiente como de independiente. En ese contexto, la ley autoriza la creación de sindicatos, sin embargo, las negociaciones van a ser de manera voluntaria. Por lo cual nosotros lo que le hemos planteado a las empresas y también a las organizaciones sindicales, que dado que esta ley es nueva y requiere de mucho trabajo conjunto para una buena implementación, es que se avance en diálogo social, ya que creemos que es la forma como gobierno en que se pueden ir mejorando las condiciones laborales. Entonces, van a poder organizarse sindicalmente, pero como quedó establecida la ley, las negociaciones entre las partes van a ser solamente de carácter voluntario. La regulación, por ejemplo, para las personas extranjeras que están trabajando también de esta forma, ¿no es cierto? Hay un porcentaje importante de los extranjeros que están trabajando en las distintas plataformas web. ¿Cómo se hace también la regularización de sus ingresos, de su trabajo? ¿También entran acá? Una de las cosas interesantes que nos plantearon las estadísticas del INE es que a nivel general de los trabajadores de plataforma, un 15% son personas extranjeras. Sin embargo, cuando vamos al grupo de los riders y de los conductores, nos encontramos que esta cifra se eleva al 40%. Como bien sabes, la ley hoy día exige que solamente un 15% de la fuerza de trabajo de una empresa sea extranjera. Sin embargo, aquí hay dos puntos que es importante que las empresas trabajen. Primero, que la ley les permite 3 años para poder adecuar esta dotación de personal al 15%. Y en segundo lugar, la limitación del 15% no reconoce, por ejemplo, que cuando tú ya llevas más de 5 años en Chile con residencia, eres un trabajador especializado, o bien estás casado, o eres cónyuge de una persona chilena, tú ya no te consideras como parte de ese 15%. Entonces, estas son en realidad las personas que están llegando recientemente a Chile, y justamente la ley tiene 3 años donde las empresas que no cumplan con este porcentaje van a tener que ir adecuando su normativa. Siempre estamos hablando de personas migrantes que están regularizadas en Chile, por supuesto. Subsecretario, hablemos del desempleo, ¿no es cierto? Las cifras que se entregaron recientemente, que sigue cayendo en el abril-junio, 7.8%. ¿Cuál es el análisis que se hace respecto de esa caída en el desempleo? ¿Cómo se analiza también para los meses futuros? A ver, a nivel agregado, si consideras el último año, efectivamente estamos observando una recuperación importante del mercado laboral. En ese contexto, yendo al momento de inicio de la pandemia, todavía nos faltan por recuperar alrededor de 100.000 empleos. La buena noticia es que el empleo se está recuperando, aunque este último mes hubo una desaceleración de esa recuperación, muy probablemente por el efecto estacional del mes de julio. Sin embargo, ¿qué es lo que nos preocupa? Que de esos 100.000 puestos de trabajo que faltan por recuperar, 87.000 son mujeres. Entonces, en ese contexto, las brechas tanto del desempleo, que se han mantenido estables en el último tiempo, y de la informalidad, que también se ha más o menos mantenido relativamente estable, en todos los casos siempre las mujeres tienen más tasas de informalidad, mayor desempleo y están menos ocupadas. Entonces, en esa línea, lo que estamos trabajando como programa de gobierno es, por un lado, el IFE laboral, que está en régimen hasta el mes de diciembre, con un énfasis específico en mujeres, jóvenes y adultos mayores, y por otro lado, el programa Protege, que va a permitir que en régimen durante 3 meses, tanto por IFE como por Protege, si tienes un empleo formal, vas a poder recibir en régimen alrededor de 500.000 pesos mensuales por 3 meses. Si tienes, por ejemplo, 2 hijos, vas a recibir por cada hijo 200.000 pesos. Entonces, nosotros como gobierno tenemos buena parte de la política de recuperación de empleo enfocado en ayudar a las mujeres a que puedan reinsertarse en el mercado formal, así como también a aquellas que hoy día todavía no lo pueden hacer para proteger sus empleos. Extendimos el postnatal de emergencia por 60 días. Perfecto. Esas son entonces las medidas que está trabajando el gobierno justamente para impulsar el trabajo femenino. Recordemos que durante la pandemia fue el más golpeado porque claramente las mujeres no solamente trabajan en su trabajo formal, sino que se hacen cargo de la casa, tienen otros cuidados. Es ahí donde se quiere apuntar, ¿no es cierto? Tratar de dar todas las facilidades para que las mujeres justamente puedan reintegrarse laboralmente, pero también pudiendo atender todas las otras necesidades que tenemos normalmente. Así es, Marian. Como sabes, cerca de un 35% de las mujeres que no pueden acceder al mercado laboral, las razones son por temas de cuidado. Estos son los primeros pasos, primero para recuperar los empleos que perdimos durante la pandemia y que permitan ir reinsertando a las mujeres en el mercado laboral formal. Pero son los primeros pasos de un programa que está liderando el Ministerio de la Mujer, que justamente lo que busca ir avanzando un sistema nacional de cuidado, que sabemos que es la medida más efectiva con políticas de corresponsabilidad, que va a permitir que hombres y mujeres tengan las mismas condiciones para insertarse en el mercado laboral formal. Estos son los primeros pasos en el momento de este primer año donde todavía estamos saliendo de la situación pandémica,
pero que van en línea con ir construyendo políticas de cuidado y de corresponsabilidad que hagan que ser mujer no signifique una carga para poder insertarse en el mercado laboral. ¿Se ha estimado un plazo en la recuperación de los empleos que se perdieron durante la pandemia? ¿Hay una aproximación de cuánto podría tardarse en recuperar lo que falta? Mira, nosotros extendimos tanto el IFE como el Protege hasta el mes de diciembre porque actualmente nuestras estimaciones es que los meses de julio, agosto van a ser los meses más complejos. Por eso hemos focalizado muchas de las políticas en estos meses porque producto de la inflación y otros fenómenos sabemos que este es el momento para acompañar a las familias chilenas. Sin embargo, esperamos que ya a fin de año, durante el mes de diciembre, empecemos a encontrar los signos ya de una estabilización del mercado laboral y a partir de eso podamos ir también empujando políticas más estructurales para ir resolviendo los problemas de fondo que tiene el mercado laboral chileno. Sí, subsecretario, usted hablaba también de las dificultades que ha tenido la población justamente por crisis económica, inflación y por eso, ¿no es cierto?, hace algunas semanas el gobierno ya anunció este bono Chile Apoya de invierno, ¿no es cierto?, que va a ser beneficioso para 7.5 millones de personas en todo nuestro país. Si podemos ahondar un poco, explicarle a la gente de qué se va a tratar este bono, ya nos anunció cuál va a ser la primera fecha de pago, ¿no es cierto? Si podemos darle alguna explicación más clara y concisa, ¿no es cierto?, a quienes nos están viendo para saber de qué se va a tratar este bono, quiénes lo van a recibir, cuál va a ser la primera fecha de pago para que estén muy atentos. A ver, lo primero hay que considerar que durante el mes de agosto viene la segunda alza al salario mínimo. Es decir, todas las personas que hoy día perciben salario mínimo van a subir de 380 a 400 mil pesos. A eso hay que agregar que también vienen los reajustes del subsidio único familiar y la asignación familiar. Y sumado a esto, el día 5 de agosto se va a hacer el primer pago del bono de 120 mil pesos para aquellos grupos que actualmente reciben subsidio único familiar, asignación familiar, bono de invierno, quienes están insertos en el programa de Chile Oportunidades. Todas aquellas personas que son del orden de 4.700.000 personas van a recibir automáticamente este beneficio el 5 de agosto sin tener que postular. Eso es bien importante. Y alrededor de la quincena de agosto, aquellas personas que no cumplen con alguno de esos requisitos, pero se encuentran en el 60% más vulnerable del registro de hogares y que tengan alguna carga familiar, menores, adultos mayores, personas con discapacidad, van a poder también acceder al bono de 120 mil pesos. Es importante señalar que si una persona tiene a lo mejor 2 cargas o 3 cargas, ese bono se va a multiplicar por la cantidad de cargas que tengan a su cuidado. No hay un tope, digamos. Por lo tanto, podría recibir desde los 120 mil pesos hasta la cantidad de personas causantes que están vinculadas a cualquiera de los beneficios del sistema de red de apoyo social que tiene el Estado. No hay un tope de carga, entonces. Así es, no hay un tope de carga. Por lo tanto, este mes de agosto, que sabemos que tenemos un momento inflacionario importante, situaciones complejas de desempleo, con las vacaciones para las mujeres también ha sido difícil poder salir a trabajar en estos meses, salir a buscar empleo. Va a ser un mes donde hemos concentrado toda la ayuda social justamente para permitir aliviar esa situación y en el conjunto de ayudas que estamos planteando se puedan recibir apoyos sustantivos para que en los meses de agosto, septiembre y octubre las familias chilenas puedan aliviar la situación en la cual nos encontramos. ¿Qué pasa si alguien, por ejemplo, no está en el registro social de hogares? ¿Hay alguna posibilidad de inscribirse? ¿Ya se cerraron las inscripciones? ¿Qué pasa en el caso de algunas personas que quieran justamente postular al beneficio a través del registro social de hogares que actualmente no esté? Sí, es importante señalar a la población que siempre se pueden inscribir en el registro social de hogares. El sistema de ayudas del Estado es permanente. Todas las ayudas que yo te he comentado, por lo tanto, si una persona en este momento no se ha inscrito en el registro social de hogares, la invitación es a que lo haga. Y si por alguna situación tiene alguna duda de por qué no recibió el beneficio, vamos a tener todos los canales disponibles del Estado para ir atendiendo las ayudas, porque nuestra idea es que estas 7,5 millones de personas que estimamos que van a recibir el beneficio lo tengan. Por lo tanto, es muy importante que la población conozca las ayudas que estamos entregando y fundamentalmente que se inscriban en el registro social de hogares, porque son muchísimas las ayudas sociales, los beneficios que se tiene por estar inscrito y por lo tanto, en caso de no hacerlo, este es el momento de inscribirse, más allá que tú siempre te puedes inscribir en el registro. Si se inscribe ahora, por ejemplo, ¿podría tener el bono invierno a pesar de que ya se empieza a pagar? En el caso del bono invierno, la invitación es que se inscriban porque todavía acuérdate que hay un plazo hasta el 15 de agosto donde se va a entregar la segunda etapa del beneficio, que son justamente las personas que podrían quedar fuera de esta primera entrega. Subsecretario, ¿hay alguna posibilidad de que se evalúen nuevas ayudas sociales justamente? Se le consultó en su momento al presidente Gabriel Boric respecto de este bono invierno. Él señalaba que efectivamente, dadas las condiciones, hay que ir viendo, analizando respecto de la situación país, lo mismo que decía el ministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿Hay posibilidades que efectivamente se pueda extender un bono, que se pueda sumar ayudas sociales justamente para la población y la clase media, que siempre dice, bueno, nosotros a veces nos quedamos muy postergados
postergado de las ayudas sociales, no alcanzamos a tener beneficios como este. ¿Se está estudiando en este momento? ¿Es posible estudiarlo en el futuro? A ver, nosotros como gobierno hemos estado monitoreando la situación permanentemente, ya lo señaló el presidente, el ministro de Hacienda, que es que nosotros hicimos un primer paquete de medidas en mayo con el Chile Apoya 1 y este segundo paquete de medidas justamente es el resultado de un análisis de la situación tanto inflacionaria como del mercado laboral y la situación sanitaria está extendida hasta el mes de septiembre, por lo tanto nuestra obligación es estar monitoreando permanentemente la situación económica y en caso que la situación lo merite, por supuesto siempre abiertos a evaluar nuevas medidas de ayuda. En el caso particular que tú me señalabas de la clase media, primero, bueno, el beneficio que vamos a entregar aborda 7,5 millones de personas, es una proporción considerable de la población, pero también señalar que, por ejemplo, el IFE laboral es una medida que llega hasta casi el 80% de la población porque es un máximo de 3 sueldos mínimos. Estamos hablando de personas que reciben 1.200.000 pesos hoy en día, también puedan poder acceder al IFE laboral. Y en el caso del Protege, todas aquellas mujeres que tengan una carga, por el número de cargas van a poder recibir hasta 3 pagos de 200.000 pesos. Significa, por ejemplo, si tú tienes 2 hijas o 2 hijos, vas a poder recibir 400.000 pesos por 3 meses. Y ese beneficio es universal. Y por lo tanto, cualquier mujer que se encuentre en un empleo formal o en un emprendimiento formal va a poder postular a este beneficio y ese es un beneficio que afecta al conjunto de la población, pero, vuelvo a insistir, con especial énfasis en las mujeres, porque sabemos que es allí donde hay que poner el principal apoyo para que puedan salir a buscar trabajo, empleo formal y tengan este colchón de protección que durante estos 3 meses les permita sortear la situación económica. Subsecretario, ¿cómo se está preparando el gobierno para el futuro? Porque actualmente muchas personas, la palabra con la que califican el momento es incertidumbre, ¿no es cierto? Respecto de muchas materias, sanitaria, pero sobre todo laboral, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿cómo se está preparando el gobierno para los próximos meses debido, por ejemplo, a los factores externos, el precio del dólar, la guerra en Ucrania? Todos factores que claramente han afectado a los distintos países en sus economías, en lo que es la inflación. Lo hemos visto en distintas partes del mundo, pero justamente cómo nos estamos preparando acá para darle algunas certezas a la población que claramente ve que cada día las cosas cuestan más, que les cuesta con más plata, compran menos efectivamente. ¿Cómo se le da certeza a la población de que se está trabajando en distintos planes también hacia el futuro justamente para tratar de contener esas situaciones que son tan complejas y que están afectando día a día a la población, no solamente en lo más inmediato, en el pago de las cuentas de luz, en el supermercado, sino que también a largo plazo, por ejemplo, personas o jóvenes que dicen yo no me voy a poder comprar mi casa propia, las tasas de interés están muy caras, la UF sigue subiendo. ¿Cómo damos un poco de tranquilidad, un poco de certeza? ¿Cómo se estamos preparando el gobierno justamente para enfrentar ese futuro? Bueno, nosotros como gobierno hemos mantenido 3 líneas de trabajo que nos permiten ir abordando esta situación que a nivel mundial tiene altos niveles de incertidumbre, tanto económica como social. Por un lado, entregar en un momento oportuno las medidas de ayuda que permitan ir concentrando los esfuerzos en aquellos grupos que más lo necesitan. En segundo lugar, un trabajo mancomunado entre trabajo, economía y hacienda que justamente nos permiten, por un lado, entregar ayudas a la fuerza de trabajo, pero también considerar al mundo de las pymes, que también es un grupo que entrega muchísimos empleos y por lo tanto tenemos que irlos acompañando en este proceso, al mismo tiempo que vamos desarrollando este tipo de políticas con responsabilidad fiscal. Nosotros efectivamente tenemos que entregar ayudas de corto plazo a la población, estamos también empujando reformas laborales que implican también mejoras sustantivas en la calidad de las personas, pero entendemos que esas reformas que son necesarias, como por ejemplo es la reducción de jornada de 40 horas, también va a requerir un fuerte plan de apoyos a las pymes, que justamente son las que hoy día entregan una proporción considerable de los empleos. Entonces, en ese contexto hemos mantenido este trabajo de, por un lado, fuerza laboral, por otro lado, las pymes, y al mismo tiempo entendiendo que en el contexto de las limitaciones presupuestarias que tenemos, mantener los equilibrios fiscales justamente para poder impulsar medidas que en el mediano plazo tengan efectos positivos en la economía, sabiendo que este va a ser un año que va a requerir de mucho trabajo. Ahora, a mí me gustaría también darle cierta tranquilidad a la ciudadanía que dentro de las dificultades económicas que hoy día estamos atravesando, el gobierno está haciendo todos los esfuerzos por no dejar a ningún grupo rezagado, al mismo tiempo que buscamos mantener la situación económica lo más estable posible. Y me imagino que también hay un punto importante y de atención en el gobierno es la reforma tributaria, ¿no es cierto? El apoyo que pueda tener en el Parlamento justamente para poder llevar a cabo todas las reformas que tienen en el programa. Así es. Esta es una reforma que por un lado busca hacerse cargo del programa de gobierno, por otro lado impulsar las reformas sociales, pero al mismo tiempo también entregar mejoras y ayudas también a los sectores de clase media a partir de los
elementos que va a tener la reforma, que es una reforma eventualmente redistributiva y por lo tanto busca redistribuir y justamente ayudar a acompañar también a las pymes y a otros grupos que también sabemos que están en una situación económica compleja y por lo tanto esta es una reforma que por un lado busca redistribuir, hacerse cargo del programa social, pero también es responsable en el sentido que busca mantener ciertos equilibrios para que también la pequeña y mediana empresa se vea beneficiada con las transformaciones que estamos empujando. Perfecto, vamos a ver entonces cómo se da la discusión ahí en el Congreso Nacional de la Reforma Tributaria. Yorio Bocardo, subsecretario del Trabajo, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Muchas gracias, Marian, por poder estar contándole a la ciudadanía sobre las reformas que estamos empujando como gobierno. Muchas gracias.